Hola, buenos días con todos y todas. Arrancamos con nuestro segundo día de evento. Prepárense, porque va a estar súper interesante esto. Ayer hemos conversado un poco con Álvaro. Y nada, quiero presentar a Álvaro Medina de Prodigioso Volcán de España. Y bueno, esta mesa la va a moderar Gerardo Cárdenas de Idea Internacional. Bienvenidos. Gracias, Adriana. Muy buenos días a todas y todos. Es un verdadero gusto presentar esta mesa taller sobre inteligencia artificial y cómo la IA puede potenciar una redacción periodística. ¿Por qué es importante hablar de inteligencia artificial y periodismo? Pues el Instituto Future Today publicó un reporte en el que indica que estamos viviendo un superciclo tecnológico. Superciclo entendido en términos de economía, como un periodo extendido de tiempo en el que los cambios pueden producir cambios a nivel tanto económico como social, desde las cadenas globales de suministros hasta cambios en la vida cotidiana, ¿no? Este superciclo recién ha empezado y tiene como una de las tecnologías a la inteligencia artificial. Desde el periodismo ya se está abordando este tema. Un reporte reciente del mes pasado de AP, de Associated Press, indica que en la encuesta 3 de cada 4 personas pertenecientes a organizaciones de noticias ya está utilizando alguna herramienta de inteligencia artificial para sus labores diarias. El 73% más o menos. Con lo cual, y la herramienta que más se usa es generadores de texto. A la vez, consultados sobre cuál es la principal preocupación en términos del uso de inteligencia artificial para el periodismo, indican que la mayor preocupación es que ésta sea utilizada sin supervisión humana, con lo cual abre ya una discusión en términos éticos sobre el uso de IA en periodismo. Es pues en este entorno de nuevas tecnologías, pero a la vez de viejos desafíos para el periodismo y para la cobertura de investigación, para la cobertura política, que es necesario discutir sobre las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial y también sobre las posibles amenazas que supone en términos de desinformación, diseminación de noticias falsas, entre otros. Es por ello un verdadero gusto presentarles a Álvaro Medina. Él es periodista y comunicador audiovisual, responsable de contenidos en Prodigioso Volcán. Ha desarrollado también gran parte de su carrera en el diario.es, donde ha sido jefe de edición, edición de portada, redes sociales y ha dirigido la edición del fin de semana también. En el ámbito de la docencia, ha sido profesor en el Máster de Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández y ha dado conferencias en distintas universidades y congresos nacionales e internacionales. Te cedo la palabra, pues, Álvaro. Muy bien, pues muchas gracias, Gerardo. Bueno, lo primero, muchas gracias a la organización por contar con Prodigioso Volcán, por contar conmigo en estas jornadas. Coincido un poco, lo hablábamos los periodistas españoles que hemos venido a este encuentro con Olmo, con Natalia, que creo que nosotros a aprender más que a contaros cosas y que aprendáis de nosotros. Quería empezar transmitiéndoos mi admiración en ese sentido, porque el periodismo que realizáis aquí tiene mucho sentido y tiene mucho valor. Y los problemas que tenemos en España en las redacciones se quedan bastante nimios. Hola, perdón. Cuando os he ido escuchando, he tenido el gusto de poder escucharos ayer, charlas como... ¿No? Perdón, que estoy fallando. Bueno, me voy a levantar. ¿Hola? Vale, perfecto. Bueno, como comentaba Gerardo, vamos a hablar de periodismo y de inteligencia artificial. No, ahora, perdón. Simplemente ya me ha presentado, no voy a insistir más en esto. Yo trabajo en Prodigioso Volcán. No es un medio de comunicación, es una empresa de transformación con ADN periodístico que busca solucionar los problemas de comunicación del futuro. ¿Por qué insisto en esto?
porque no me veáis como un agente extraño que no trabaja en medios de comunicación. He sido reportero, he sido jefe de edición y sé los problemas que tenéis en las redacciones y voy a intentar en esta charla hablar de la inteligencia artificial no como algo etéreo, sino como algo que os pueda ayudar realmente en vuestro trabajo diario, ¿no? Bueno, lo más importante... pero es que no funciona bien esto. Ahí, perdón. Lo más importante, hacernos preguntas. No, bueno. Cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de algoritmos, que puede ser una palabra que os suene, seguramente se os venga a la mente pues, el algoritmo de Netflix, la serie que vais a ver esta noche en casa, las recomendaciones de Spotify o incluso el próximo match que vais a tener en Tinder, ¿no? Buscando novia o novio. Pero la realidad es que la inteligencia artificial, los algoritmos son mucho más que eso. Gracias a los algoritmos, ahora mismo estamos diagnosticando enfermedades que antes no se podían diagnosticar. Estamos utilizando el trabajo diario de disciplinas muy diferentes y estamos utilizando también, por ejemplo, sed conscientes de esto, hay ascensos en las empresas que se deciden gracias a los algoritmos y hay estados pues con un nivel democrático cuestionable que lo utilizan incluso para castigar a sus ciudadanos, ¿no? Y esto pues, nos lleva a hacernos preguntas. ¿Quiénes crean estos sistemas? ¿De dónde salen las bases de datos que se usan para entrenarlos, ¿no? Porque todos estos sistemas de inteligencia artificial se construyen a partir de millones de datos. ¿De dónde salen esos datos? ¿Quiénes están en esos datos? Representan equitativamente a diferentes grupos sociales. Aquí luego hablaremos de los sesgos. Los algoritmos de inteligencia artificial no se crean solos, los crean las personas. Los datos de los que se alimentan se los damos nosotros y las personas tenemos sesgos. Y os invito a hacer, cuando tengáis un rato, un ejercicio tan simple como crearos una cuenta en ChatGPT gratuita y pedirle que os produzca una imagen de una pareja. Estoy 100% seguro de que os dará una imagen de una mujer y de un hombre blancos. Esos son sesgos. Y los algoritmos los tienen, porque las personas los tienen. ¿Qué historias deberíamos investigar y contar sobre los usos de la inteligencia artificial en diferentes industrias? Pues es que esto tiene implicaciones infinitas. En algo, por ejemplo, tan noticioso como la sostenibilidad. Para que os hagáis una idea, la inteligencia artificial no está ahí en la nube, ¿no? Es algo etéreo. Cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de supercomputadores gigantescos que requieren de muchísima energía y refrigeración. Para que os hagáis una idea, un dato, una conversación con ChatGPT de aproximadamente 20-30 preguntas y respuestas consume medio litro de agua. ¿Vale? Esto, pues como os decía, tiene unas repercusiones infinitas. Y todo esto está por investigar y por contar a nivel periodístico. Y luego la pregunta del millón, ¿no? Que es si puede la inteligencia artificial ayudar a lograr un mejor periodismo. Vamos a intentar responderla en esta charla. Y esto me lleva a utilizar un poco el título de la obra de Gabo, ¿no? De Crónica de una muerte anunciada, porque cuando hace aproximadamente 1 año y medio se popularizó ChatGPT y de repente empezamos a ver que había una máquina que escribía artículos solos, hubo mucha gente que se asustó y dijo, esto es el fin del periodismo, no vamos a ser necesarios. Y entonces empezó ese discurso que nos retrotrae un poco a discursos anteriores, ¿no? La televisión iba a acabar con la radio y nunca acabó con la radio. Han ocupado sitios distintos. Internet iba a acabar con las imprentas. Pues es verdad que el modelo periodístico de papel cambió por completo, pero el papel sigue teniendo su lugar, por ejemplo, para un periodismo más reposado, de investigación. Perdón, las redes sociales... se está volviendo un poquito loco el puntero, perdonadme. Con las redes sociales iba a pasar lo mismo. No está funcionando esto, Vale.
Con las redes sociales iba a pasar lo mismo. Las redes sociales trajeron un concepto que aquí, no sé si en América Latina se utiliza, en España se empezó a hablar mucho del concepto de periodismo ciudadano, de que todo el mundo, por tener un teléfono móvil, una cámara y Twitter, iba a poder contar historias y iba a difuminar el papel de los periodistas. La realidad de esto es todo lo contrario. Las redes sociales han impulsado una barbaridad de desinformación, como contaba ayer en la charla Natalia, y las redes sociales no solo no nos han quitado trabajo a los periodistas, sino que han creado incluso nuevos perfiles, como los fact-checkers, ¿no? Y con la inteligencia artificial, pues pasa lo mismo. Y la conclusión es pues que las vanguardias no van a matar el periodismo, pero sí que lo van a modificar. Y tenemos que estar preparados para ello. ¿Cómo abordamos los periodistas la inteligencia artificial? Pues principalmente de dos maneras. Como un tema que contar. Creo que todos sois conscientes de que en los últimos 2 años, desde el lanzamiento de ChatGPT, vemos noticias todos los días en medios de comunicación sobre esto. Tiene muchísimas implicaciones éticas, tiene muchísimas implicaciones políticas, tiene muchísimas implicaciones económicas, ecológicas. Y tenemos que conocer cómo funcionan estos sistemas como profesionales para poder contar en qué consisten, ¿no? Y luego también cómo abordamos la inteligencia artificial como una herramienta que como periodistas puede facilitarnos infinitamente nuestro trabajo. Que ahora veremos aplicaciones concretas, pero por ejemplo, seguro que a todos y a todas os encanta hacer entrevistas. Es uno de los formatos más agradecidos del periodismo, ¿no? Sentarte a tomar un café con alguien y dedicarte 1 hora a hablar con él y luego llegas a la redacción y, Dios mío, transcríbete 1 hora de audio, ¿no? Eso ya no es necesario, porque en 5 minutos tienes una transcripción literal exacta para poder sacar los titulares y editarla, con un minutado exacto que también te vale para hacer esa edición de vídeo si trabajas en televisión. Es que eso ya no es necesario. Y no significa que nos vaya a quitar el trabajo, todo lo contrario. Nos ahorra muchísimo tiempo para dedicarlo al trabajo de calidad, que es el importante. Estado del arte. Si os parece, como hablar de inteligencia artificial sigue pareciendo un poco difuso, voy a intentar dividir la charla un poco en 2 partes. En una parte un poco más teórica, intentando abordar conceptos que pueden parecer un poquito abstractos para que entendáis la base, y luego en cómo todo esto se aplica a una redacción. La inteligencia artificial se constituye en 3 pilares fundamentales. El hardware, que es la fuerza, que básicamente son los ordenadores, ¿no? Estos superordenadores que os comentaba antes. Los datos, que es la información que nosotros le aportamos. Y el software, pues que son la inteligencia en sí misma, el conjunto de instrucciones que le damos y que hacen que estas inteligencias artificiales sean capaces de inferir patrones. ¿Qué es un algoritmo? Una definición un poco larga, súper sencillo. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones. Un conjunto de instrucciones. Nosotros en Prodigioso Volcán tenemos un taller que se llama Algoritmos sin pantallas, que explicamos lo que es un algoritmo sin absolutamente ninguna pantalla, simplemente utilizando un ejemplo que lo utilizan muchos programadores, que es el ejemplo de hacer un sándwich. ¿Vale? Cuando le dices a alguien que te haga un sándwich, o sea, que te diga cómo se hace un sándwich, te dice, bueno, pues coges 2 rebanadas de pan, abres el bote de mermelada, coges el cuchillo, untas la mermelada, cierras el pan y ya está, ¿no? Son instrucciones para realizar una receta. La realidad es que esto no es así para un algoritmo. Un algoritmo necesita que las instrucciones sean detalladas. Un algoritmo, coger el pan se puede coger de diferentes maneras. Puedes cogerlo con una mano, puedes cogerlo con un brazo. El cuchillo, ¿cómo coges el cuchillo? ¿Lo coges por el puño? ¿Lo coges por la punta? ¿Cómo abres el bote de mermelada? ¿Lo puedes abrir el bote de mermelada o lo puedes estallar contra el suelo? ¿No? Entonces, las instrucciones que le damos para crear un algoritmo tienen que ser muy, muy, muy específicas para que el trabajo de los algoritmos funcione. ¿Y cómo funciona un algoritmo? Pues principalmente en 3 pasos. Reciben los datos. Toda inteligencia artificial necesita datos para poder trabajar. Una vez que recibe esos datos, los procesa
y si efectivamente puede procesarlos es cuando empezamos a hablar de un agente inteligente y a partir de ese procesamiento ofrece una respuesta. Cuantos más datos tenga el algoritmo, mejor va a ser la respuesta. Y aquí vamos a hablar de un par de conceptos. Uno de ellos es el aprendizaje automático, seguramente os suene más por su término en inglés, machine learning, que básicamente es una rama de la inteligencia artificial en la que son las propias máquinas las que crean estos algoritmos. Es decir, no necesitan que una persona les dé las instrucciones porque las máquinas son capaces de crear sus propias instrucciones para conseguir algo. Un ejemplo muy concreto es las herramientas de traducción. Estoy seguro de que vosotros y vosotras utilizabais Google Translate hace años. Las traducciones eran bastante lamentables y esto es porque utilizaban reglas sintácticas, es decir, sujeto, verbo, predicado, te traduzco, complemento, tal. El resultado es que a veces tenían sentido, a veces no, como empezabas a meter alguna frase hecha, eso se volvía loco, pero esto ya no funciona así. Los algoritmos de traducción lo que hacen es dejar las reglas sintácticas a un lado y empezar a utilizar millones de traducciones reales para aprender fehacientemente cómo es una traducción. El resultado es que las traducciones son brillantes, no solo a nivel de Google Translate, sino con otras herramientas incluso mejores como DeepL, que algunos seguro que utilizáis, que hablé ayer con vosotros. Es decir, los sistemas aprenden. ¿Y cómo funcionan estos sistemas de Machine Learning? Pues os voy a poner un ejemplo muy sencillo con gatos, ¿vale? La primera fase es el estudio. Nosotros damos datos a esa máquina. Damos millones de fotos de gatos, de gatitos, de distintas razas, de peluche, de verdad, de tumbados, de pie. La máquina analiza esos datos, divide cada foto en 1.000.000 de pequeñas fotitos para encontrar pues, las cosas que hacen a un gato ser un gato. Por ejemplo, tener las orejas puntiagudas, ¿vale? Y aprende patrones. Por ejemplo, esto le sirve porque un gato tiene 4 patas, tiene pelo, tiene una nariz, tiene bigotes, pero todo eso también lo tiene un perro. Entonces, gracias a los patrones que infiere de esa cantidad ingente de datos que le damos, es capaz de encontrar las diferencias entre un perro y un gato. Y finalmente hace una predicción. Es decir, nosotros le damos una imagen y nos dice, hay un X% de probabilidad de que esto sea un gato y hay un X% de probabilidad de que esto no lo sea. Luego hablamos también de procesamiento de lenguaje natural. No voy a hablaros de muchos más términos, ¿vale? Pero esto es súper sencillo. Básicamente es que hemos dejado de crear algoritmos con programación. No necesitamos ser programadores. Las máquinas han aprendido a entendernos. Nosotros somos capaces de hablar con ChatGPT tal y como estamos hablando nosotros ahora, y luego lo vamos a ver, ¿no? Y esto ha hecho pues que haya usos en el periodismo realmente interesantes. Este ejemplo es de 2019, hace 5 años, y ya funcionaba. Quartz creó un chat en el que tú hablabas como lector con el medio. Y gracias a ese chat tú le pedías determinados artículos o determinados temas que podían interesarte. Es verdad que en ese momento no tuvo, fue muy alabado por muchísimos periodistas del sector, pero la población todavía no estaba preparada para utilizarlo. No se había democratizado ChatGPT tanto como está ahora y el conocimiento pues era bastante más escaso. Gracias a este procesamiento del lenguaje natural, ahora mismo hay infinidad de herramientas que utilizan medios de comunicación importantísimos de todo el mundo. Por ejemplo, DataScribe es una herramienta de inteligencia artificial que es capaz de crear crónicas deportivas perfectas. Es capaz de, dándole un partido de fútbol, crear una crónica deportiva exacta. Y no solo de algo tan genérico como un partido de fútbol, sino que es capaz de crear una crónica con analíticas de un jugador de segunda B. Es decir, dándole los datos, es capaz de crearte una crónica
de cuántos pases ha dado un jugador del Elche con la pierna derecha. Y esto ya existe y se está haciendo. Y esto lo que hace es llegar a micronichos. Estamos llegando a gente que quiere un contenido muy especializado. Y esa gente está en los medios también. Y hasta ahora pues, no estaba recibiendo determinado contenido. Y ejemplos de estos hay muchos. También se está utilizando en el fact-checking. Por ejemplo, Chequeabot en Argentina lo que hace es, antes tenían que verse todos los días declaraciones de políticos, tenían que verse todas las entrevistas en televisión, tenían que leerse todos los medios de comunicación. Ahora mismo tienen un algoritmo de inteligencia artificial que, haciendo un rastreo, ya es capaz de decirle a los periodistas, a los fact-checkers, alarma, esta declaración puede ser un bulo. Detente aquí y dedícale tiempo a ejercer tu trabajo como periodista y decir si esto es verdad o es mentira, ¿no? Y aquí hablamos de inteligencia artificial analítica y generativa. Y es lo que os comentaba antes de los perros y los gatos. La inteligencia artificial analítica es capaz de categorizar, ordenar y hacer predicciones. Es decir, esto es un perro, esto es un gato. La inteligencia artificial generativa, como por ejemplo ChatGPT, es capaz de, a partir de todos estos datos, fotos de perros, crear sus propias fotos de perros y sus propias fotos de gatos. Perros que nunca han existido y gatos que nunca han existido. Analítica. Fundamentalmente, algoritmos de recomendación. Pues los que conocéis todos. Netflix, Spotify, TikTok, Google. Justo antes de bajar, cuando estaba en la habitación, un amigo me ha mandado un vídeo de TikTok de una chica. Se ha viralizado un tipo de contenido que son productores de música, que hay gente que les paga para que les produzcan canciones, gente que no tiene ni idea de cantar, y entonces se graban a la persona que no tiene ni idea de cantar desafinando como burros, ¿no? Y me mandaba este vídeo y le decía, joder, tío, no me jodas que me vas a joder el algoritmo y me va a empezar a salir esta señora todo el rato. Porque yo mi algoritmo lo tengo muy afinado, entonces como me empiecen a salir estas chorradas ya te jode y tienes que reiniciarlo, ¿no? Pues estos son los algoritmos de recomendación. Y cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, pues es la que os comentaba, crea contenido nuevo a partir de patrones aprendidos. Nosotros le damos datos, le damos un montón de imágenes de perros reales, de perros de peluche, de perros hechos con papiroflexia, de perros guía, de perros blancos, negros. Y lo que hace es aprender. Ese modelo se entrena y genera esos datos a partir de un prompt, que ahora vamos a ver lo que es un prompt. ¿Qué repercusiones tiene esto a nivel de la creatividad? Pues todas las del mundo. Somos capaces de, con 2 líneas de texto, crear un gatito astronauta, o un perrito Van Gogh, o un gatito de papiroflexia, hablando de perros y gatos. ¿En qué se traduce todo esto? Pues que ahora mismo tenemos herramientas, multitud de herramientas capaces de convertir texto en texto, texto en imágenes y texto en vídeo. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos. Y para ello, que esto es realmente la revolución de la inteligencia artificial y cómo se ha democratizado, utilizamos prompts, que es algo que podemos usar todos los que estamos en esta sala. Son instrucciones sencillas escritas con palabras. No necesitamos aprender HTML, ni R, ni Python, no necesitamos aprender lenguajes de programación. Un prompt es básicamente una instrucción. Y lo podemos ver en las imágenes, los prompts de las imágenes. Básicamente, los prompts de las imágenes son casi como descripciones del pie de foto. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo? Y si queremos hablar del estilo, pues tenemos que hablar de la técnica, de los materiales, de los encuadres, etc. Y os pongo un ejemplo que creé el otro día. Hola, hazme una imagen de un perro de raza pastor alemán vestido de astronauta con un traje blanco. La imagen tiene que ser lo más parecida posible al estilo de animación de Pixar. Quiero que sea un primer plano. El fondo tiene que ser el universo lleno de estrellas. Y este es el resultado.
Te dice, he creado la imagen del pastor alemán, bla, 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 bla. Espero que esta imagen sea de tu agrado. Si necesitas algún ajuste adicional, por favor, avísame. Esto también es algo importante. Nosotros podemos pedirle modificaciones sobre esta imagen. Una vez que nos ha dicho esto, podemos decirle, no quiero que sea un pastor alemán, quiero que sea un caniche. Y vuelve a cambiar esa imagen, ¿vale? Esto, bueno, pues ha evolucionado hasta un punto en el que estamos consiguiendo imágenes totalmente hiperrealistas. Estas fotos que estáis viendo aquí no son fotos. Estas personas no existen. Estas fotos fueron compartidas por un fotógrafo que se llama Josh Avery y que llegó a ganar premios de fotografía por estos retratos. Él decía que utilizaba una Nikon D810. Finalmente tuvo que reconocer que estaban creadas con inteligencia artificial. ¿Y a qué lleva todo esto? Pues a lo que hablaba ayer Natalia, que es principalmente a la desinformación, a muchísima desinformación. Para que os hagáis una idea, en apenas un año se han creado 15.000 millones de imágenes con inteligencia artificial, más que en toda la historia de la fotografía. Y esto pues, tiene unas repercusiones muy preocupantes, por ejemplo, a nivel electoral. Este es el año electoral por antonomasia, elecciones en Estados Unidos. Pues bueno, esta imagen la enseñó ayer Natalia también, el Papa con ese abrigo, esa imagen nunca existió, Trump intentando huir de la policía, estas imágenes son totalmente falsas. Ejemplos del trabajo de Maldita. No, esta imagen de Julian Assange en la cárcel no es real, está generada con inteligencia artificial. Lo mismo con Putin arrodillado ante Xi Jinping, no es real, generada con IA. Las fotos de Donald Trump huyendo de la policía para no ser arrestado, también falsas. Este es un caso, no sé si alguno o alguna de vosotros lo habéis visto en TikTok, se hizo tremendamente viral y son fotos de la Torre Eiffel en llamas. Tuvieron más de 4,5 millones de me gustas. La propagación de este tipo de imágenes es completamente brutal. Y el problema es que ahora mismo, como comentaba ayer Natalia, cada vez tenemos menos herramientas para ver si son reales o son de verdad. Podemos fijarnos en determinados detalles, las manos, como comentaba ayer, pues a veces pone un dedo de más, etcétera, pero es que cada vez funcionan mejor y ahora mismo cada vez es más difícil y a veces es imposible saber si una imagen es real o no lo es. Un ejemplo de una portada de un periódico español, El Mundo. Hubo bastante debate ético en la profesión con esta portada. Como contexto así súper rápido, era un momento en el que la izquierda española pues, estaba viviendo un momento complicado. Este es Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, había un matrimonio, discutieron mucho, hubo muchos problemas. Y entonces de repente aparece la imagen del abrazo en la portada del Mundo. Con este titular aquí a la izquierda, dirigentes del PSOE alertan del peligro electoral de apoyar a Díaz. Pero en realidad esta foto tiene aquí un circulito, que no lo veis, que pone imagen creada con inteligencia artificial. El gran desafío de la inteligencia artificial será imposible distinguir verdad y mentira. Esta imagen no era real. Vídeo. Ahora tenemos herramientas que hacen absolutas barbaridades. Gen 1, que es una de ellas, nos permite unir un vídeo, por ejemplo, esta bailarina de ballet, con una foto, que es pues unas manchas de pintura, y obtenemos resultados como este. Estas son herramientas que podéis utilizar cualquiera de vosotros. De verdad que es sencillísimo de utilizar. Más, podemos crear otro vídeo con el mismo vídeo de la bailarina de ballet y una instrucción de texto. Una mujer bailando en la jungla con un estilo de pintura determinado. Y obtenemos esto. Más allá, somos capaces de crear vídeos completamente desde cero, simplemente con una instrucción de texto. Un astronauta de la NASA andando en las calles de Lima, Perú, con una paleta de color de Wes Anderson, con una lente de 16 milímetros. Y el resultado es este. Quería comentaros otro ejemplo que hicimos aquí, Prodigioso Volcán, en Lima. Hicimos en colaboración con el Festival de Cine de aquí,
hicimos un taller de creación de micrometrajes con inteligencia artificial. Hicimos varios equipos y uno de ellos, para que veáis, es este, en el que absolutamente todo está hecho con inteligencia artificial. Creo que no tenemos sonido, pero el guión está hecho con ChatGPT, las voces en off están hechas con Eleven Labs, la imagen está hecha con Midjourney y la animación y el montaje está hecho con Gen 2. Todo es absolutamente inteligencia artificial. Esto tiene una voz en off y una música, es todo muy bonito. De hecho, la música también se puede hacer con inteligencia artificial. Vamos a ver un ejemplo. Y esto es un ejemplo de videofakes. Este vídeo lo hemos hecho nosotros en Prodigioso Volcán, no lo hemos difundido en ningún sitio. Esto es la Alhambra de Granada, de España, sufriendo un incendio. Y además hemos utilizado un ejemplo de titular muy similar a un medio de comunicación muy importante de España. Esto jamás ha pasado, pero hemos sido capaces de crearlo. Igual que nosotros somos capaces de crearlo, hay muchísima gente que es capaz de crearlo con fines pues, que todos sabéis, ¿no? Más. Voz. Esta parte también es muy interesante. Ahora mismo somos capaces de crear voces sintéticas perfectas. Totalmente imposible de distinguir de voces reales. Fundamentalmente tres tipos. La síntesis, creamos voces que no existen, que no pertenecen a nadie y a las que podemos dar cualquier uso. Es decir, no necesitamos pagar a un locutor para que nos locute un vídeo. Esto también tiene unos componentes éticos importantes. Creamos una voz que no pertenece a nadie. La clonación, es decir, podemos clonar la voz de una persona real. Por ejemplo, puedo clonar mi propia voz y utilizarla para grabar un podcast y simplemente yo no necesito locutar el podcast porque yo hago mi guión, creo mi voz artificial con mi propia voz y tirando. Esto ya hay grandes plataformas de podcast que lo utilizan. Y la mezcla, que es que podemos crear una voz a partir de varias voces. Ejemplos. No sé si pueden subir el sonido porque aquí sí que es importante que se oiga el vídeo. El primer ejemplo es un ejemplo de hace unos años de Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno, con varias frases famosas suyas, ¿no? Hablando en inglés. Ay, espérate, no. A ver si funciona. Vale, no sé por qué no funciona. Pero me interesa casi más el segundo, que es Feijóo. Feijóo es el actual líder de la oposición, líder del Partido Popular. No habla inglés. Y ahora mismo hemos sido capaces de crear un vídeo con la misma voz de Feijóo y con una sincronización de labios prácticamente perfecta. Este vídeo en España no nos lo creeríamos, porque sabemos que Feijóo no habla inglés. Pero igual vosotros sí que os lo creéis. A ver. And what the PSOE no longer has is an excuse or euphemism to justify choosing a path that harms our country, that divides it, that categorizes citizens as more or less important, and that grants privileges to a political elite against the equality before the law of all citizens of the country. It is a socialist fallacy. Si este vídeo lo vemos un día levantarnos una redacción, decimos ¿qué cojones está pasando aquí? Porque esto imposible. Y como os decía, hay podcasts que están utilizando estas voces sintéticas ya. Podcasts muy famosos en inglés que están creando ese mismo podcast con la voz de su propio locutor para traducirlo en español. Y no necesitan absolutamente nada más que crear una voz artificial y hacer que lea el mismo guión que ha leído el presentador. Y estas voces artificiales han alcanzado una calidad que ya no es que lean literalmente un texto de una forma plana, sino que son capaces de hacer las inflexiones de la voz, son capaces de poner emoción a la hora de locutar. Ejemplos que se están utilizando en España, pero que ya se llevan utilizando mucho tiempo fuera. Por ejemplo, este reportaje del Diario, El secreto del debut de La Oreja de Van Gogh. Su primer disco se grabó con otros músicos porque ellos no tocaban bien. No sé si conocéis a La Oreja de Van Gogh, aquí supongo que sí.
El diario ya está incorporando en algunos de sus artículos este pequeño modulito de una herramienta que se llama Mow, que pone escuchar el artículo dando clic al reproductor. Y básicamente esto es una voz artificial que te lee todo el cuerpo del texto del reportaje. Esto es una herramienta sencillísima que con el auge del podcast hay gente que prefiere escuchar los artículos y bueno, pues se está probando ya en medios españoles. Esto, por ejemplo, Clarín en Argentina lleva usándolo ya un par de años en casi todas sus noticias. Si os metéis en Clarín vais a ver esta herramienta. Y según Axios, que publicó hace un par de semanas, el New York Times está haciendo un plan muy fuerte apostando por esto. El audio del New York Times es pues una de las patas fundamentales de su negocio ahora mismo. Según Axios, dicen que las narraciones van a estar disponibles en un 75% de los artículos con vistas a que lleguen a todo el mundo, que de momento los artículos solo van a ser leídos por una voz, pero que en el futuro se ofrecerán distintas voces con estilos de narración personalizables. O sea, vamos a poder crear a nuestra propia narradora que nos va a leer los artículos del New York Times. Y esto es pasado mañana. Música. Esta es una aplicación divertidísima, súper sencilla de usar y que podéis utilizar todos. Esta inteligencia artificial se llama Suno y es capaz de crear canciones simplemente con un prompt de texto. Ayer comentaba Olmo una investigación periodística sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez, que entre otras consecuencias pues, tuvo la publicación del presidente de una carta a la ciudadanía, una carta de 5 páginas, en el momento en el que un juzgado abrió diligencias contra ella. En esta carta, muy sentimental, Pedro Sánchez venía a decir que pues él había aguantado muchas cosas, pero que claro, ya que hablasen de su mujer y que tocasen a su mujer, que él era un hombre profundamente enamorado de ella y que era muy doloroso, etcétera. Sabría, digamos, a los ciudadanos. Pues un usuario de Twitter cogió fragmentos de esta canción y creó con esta herramienta esto. Es un temazo, la verdad. Sí, es un bolero, sí, tiene su puntito. Ahora mismo, ¿cuál es el escenario? El escenario de las 1001 herramientas. Tenemos, ChatGPT tal, sí, pero tenemos muchísimas herramientas que hacen cosas muy diferentes. Esto hace que seamos completamente incapaces de abarcar todo el conocimiento. Nosotros en Prodigioso Volcán, para que os hagáis una idea, somos una empresa de unas 250 personas, tenemos un programa interno que se llama Erebus, en el que distintas partes de la compañía nos dividimos estas herramientas para aprender sobre ellas y sacar conclusiones. Y tenemos centenares de herramientas. No todas son muy útiles, pero hay muchas que lo son. Pero es que ahora mismo estamos yendo hacia un escenario en el que estas herramientas van a converger en una o en varias herramientas que son capaces de hacer muchas cosas. ChatGPT antes solo era capaz de producir texto, ahora ChatGPT podéis pedirle imágenes también. Y vamos hacia ese escenario. Menos herramientas, pero que son capaces de hacer más cosas. A ver. Y esta parte, que es muy sencilla, pero que creo que es importante, hablar de dos modelos, de los modelos conectados y los modelos herméticos. Si vosotros utilizáis ChatGPT de manera gratuita, estáis utilizando un modelo que se llama 3.5, que no está conectado a Internet. Sus datos ha aprendido con datos hasta 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que si le hacemos preguntas, por ejemplo, de actualidad, no nos va a contestar, pero no, nos va a contestar cosas que no son verdad.
Estos modelos pues, tienen muchas más limitaciones. Los modelos conectados a Internet, como ChatGPT 4.0, que es el nuevo que salió la semana pasada, que todo esto cambia todos los días. O sea, esta charla la he tenido que editar desde la semana pasada 5 veces porque han surgido 5 novedades distintas. O Copilot, que es la de Microsoft, sí que están conectados a Internet. A ellos sí que podemos preguntarles cosas de actualidad del mismo día. Y llegamos a la inteligencia artificial en las redacciones. ¿Y qué hago yo? Pues preguntarle a ChatGPT. ¿Para qué me puede servir en una redacción? Y dice, incorporar la inteligencia artificial en la redacción de un periódico puede mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad. Algunas formas de hacerlo. Generación de contenido, análisis de datos, asistentes de redacción, moderación de comentarios, personalización de contenido, automatización de tareas repetitivas y verificación de hechos. Para mí la más cuestionable es verificación de hechos. El resto son totalmente verdad. La inteligencia artificial se está utilizando en todos los grandes medios del mundo. Y se utiliza en cosas bastante concretas. Por ejemplo, en crónicas deportivas, en crónicas de bolsa, económicas, o en predicciones meteorológicas. Y luego también es verdad que se están utilizando en categorías ligeras, pues contenidos sobre estilos de vida, sobre entretenimiento, mascotas, etc. Creo que luego os compartirán la PPT, pero podéis ver la guía de uso de la BBC por ahí, que es pública. Voy a centrarme en este ejemplo español. Para mí es un ejemplo brillante de la utilización de la inteligencia artificial, creo que incluso ha recibido premios. Es un trabajo de Radiotelevisión Española, de la Corporación Pública, y lo que hicieron en julio de 2023 en las elecciones municipales fue crear una herramienta de inteligencia artificial capaz de hacer crónicas políticas del recuento electoral de los pueblos de menos de 1.000 habitantes, que son más de 5.000 pueblos en España. Entonces creó una plantilla en la que va rellenando X datos. Esos datos van saliendo de la base de datos del Ministerio del Interior, a la que tenemos acceso todos los periodistas en tiempo real. Y crea estas crónicas. Nosotros le decimos que nos dé los resultados electorales de Fuentes, un pueblo de Cuenca que tiene 467 habitantes. El Partido Socialista es, con el escrutinio al 100%, la fuerza más votada en el municipio de Fuentes en las elecciones generales al Congreso de los Diputados, La candidatura ha obtenido 128 votos, lo que equivale al 39,75% total. A continuación se ha situado el PP con el 33% y Vox con el 20%. Esto está creado con inteligencia artificial, pero los datos son completamente reales. Y los datos vienen de una fuente oficial que es el Ministerio del Interior. Y no solo eso, sino que implementaron esta misma herramienta en Alexa. ¿Vale? Y lo vais a escuchar. Alexa, abre elecciones, inteligencia artificial. Te damos la bienvenida, de nuevo, a esta cobertura electoral de RTV. La última vez hablamos del Cajo de la Sierra a Oslos, aunque puedes preguntarme por otro municipio. Te recuerdo que puedes pedirme información sobre el escrutinio, la participación, el recuento de votos o los votos de un partido. ¿Qué información te gustaría conocer? Belinchón. Vale, vamos con Belinchón en la provincia de Cuenca. Y hace una crónica de radio. El Partido Socialista es, con el escrutinio al 100%, la fuerza más votada en el municipio de Belinchón en las elecciones generales al Congreso de los Diputados celebradas el 23 de julio de 2023. La formación ha obtenido 107 votos, lo que supone el 41,47% del total. A continuación se han situado el PP con el 35,27% de los votos y Vox con el 18,21%. En las elecciones generales anteriores, el Partido Socialista consiguió la victoria en el municipio con el 44,9% de los votos, seguido por el Partido Popular 30,9%. Apenas unos meses atrás, en las elecciones municipales de mayo, el apoyo mayoritario de los vecinos fue para el Partido Popular 59,92%, seguido del PSOE con el 39,33% de los votos. Considerando la suma de los resultados de todos los municipios de la provincia de Cuenca, el Partido Popular ha sido la fuerza más votada y gracias a ello ha conseguido 2 de los 3 diputados en liza. El resto de los escaños ha sido para PSOE 1, con los resultados de... Veis que es tiene errores, por ejemplo hay porcentajes en los que les falta el artículo por delante, pero es una crónica periodística pues perfecta para un periodismo hiperlocal.
Computer Speech. Esto es una rama de la inteligencia artificial que consiste en la conversión de un mensaje expresado en lenguaje natural a otro. Los más importantes, speech to text, es decir, audio a texto, y viceversa. El ejemplo más importante, Trint. ¿Cuántos de vosotros conocéis Trint? Pues os va a cambiar la vida esta herramienta. Es lo que os comentaba antes. Lo divertido y lo maravilloso que es poderte ir a hacer una entrevista a alguien interesante y dedicar 1 hora y media a hablar con él y luego llegar a la redacción y tener que transcribirte 1 hora y media de texto. Un horror, por mucho que te haya gustado la charla. Si descargas ese audio de tu grabadora o de tu teléfono y lo metes en esta aplicación, tarda aproximadamente 5 minutos en procesarlo, te hace una transcripción casi perfecta de la entrevista. Es capaz de diferenciar voces, es decir, puede ponerte voz 1, voz 2 para dividir las preguntas del entrevistador y del entrevistado. Y no solo eso, sino que te hace un minutado perfecto. Esto hace que la edición sea facilísima y que tú, mientras hayas tomado notas haciendo la entrevista y que dices lo típico de, joder, me acaba de dar este titular, me lo apunto. O sea, no necesitas volverte a escuchar la entrevista entera para localizar ese fragmento. Control F, localizas esas palabras, sabes el minutado perfecto y eres capaz de pasarle al editor de vídeo el minutado de exactamente lo que tiene que sacar. Esto ahorra horas de trabajo, horas. Y ejemplos como este, pues muchos. Por ejemplo, el New York Times utiliza Perspective y Editor, que son otras inteligencias artificiales para moderar los comentarios de sus artículos. Y, por ejemplo, un diario brasileño que se llama Folha analizó los discursos de los candidatos en un debate electoral simplemente para visualizar cuánto tiempo hablaba cada persona y de qué temas hablaba. Ya no es necesario que estemos al quite. Natalia lo sabe de sobra en las redacciones cuando hay debates electorales. Tenemos que estar completamente pendientes porque hay inteligencias artificiales que son capaces de transcribir en tiempo real todo lo que están diciendo los candidatos y nosotros podemos ir a buscarlo de manera instantánea. Computer Vision. Esta es otra rama de la inteligencia artificial que lo que hace es buscar el reconocimiento de imágenes. ¿Qué aplicación puede tener esto en el periodismo? Pues, por ejemplo, en el New York Times, en 2018, hace ya unos años, creó una fórmula para, a través del reconocimiento facial, identificar a los miembros del Congreso de Estados Unidos en fotos. Esto tiene un montón de aplicaciones. Por ejemplo, etiquetar de manera automática todas las fotos que subimos a nuestros CMS. No hace falta que empecemos a describir en esta foto aparece X, en esta foto aparece X, en esta foto, porque las máquinas ya son capaces de hacerlo por sí solas. Más ejemplos de esta técnica. Pues, por ejemplo, Leprosy of the Land, que es un reportaje, un proyecto ucraniano, mapeó imágenes por satélite para visualizar los efectos de la minería en el paisaje. Era una minería ilegal y gracias a imágenes por satélite que fueron procesadas por inteligencia artificial, pues vieron que se había creado un paisaje prácticamente lunar, ¿no? Es un proyecto bastante interesante. Robótica. Bueno, pues todo esto lo podemos llevar casi al extremo. Hace unos meses se presentó Channel One, que básicamente es una empresa que ofrece a los usuarios una nueva forma más personal de ver las noticias, dicen. Presentamos una nueva red de noticias global personalizada, impulsada por IA generativa. Los presentadores están creados con inteligencia artificial, las voces están creadas con inteligencia artificial y la narración de las noticias está creada con inteligencia artificial. Este es uno de los ejemplos de su lanzamiento, que todavía no está operativo. Esta persona no existe. Today you'll witness AI-generated stories and headlines, captivating visuals and data-driven insights. From global news to finance to entertainment, we'll show you how technology enables us to bring you a global perspective 24/7, right from the heart of our AI. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que podemos crear informativos personalizados para cada persona. Simplemente diciéndoles qué temas nos interesan
y no hace falta que se lo digamos, porque según entran en la portada de nuestro medio de comunicación ya van a saber qué medios estamos consumiendo, son capaces de crearnos informativos ad hoc para nosotros. Y no solo informativos, sino newsletters, totalmente personalizadas. GPTs. Esto es una herramienta que nosotros utilizamos mucho en Prodigioso Volcán y tiene una utilidad tremenda. Son las siglas de Generative Pre-trained Transformers. Básicamente es un chatbot específico que podemos diseñar sin código para hacer una tarea muy concreta. Es decir, nosotros podemos programar una inteligencia artificial sin tener ni idea de programación. Ejemplos de qué utilizamos nosotros en Prodigioso Volcán. Hemos creado un GPT que se llama Español Global. Nosotros hablamos, vosotros y yo, la misma lengua, pero tiene diferencias. Ayer hablando con Adriana utilizaba un término que no me acuerdo ahora para referirse a una reyerta, no sé dónde estás, Adriana, que había habido en Barranco, Palacea, eso es, que yo no había ido en mi vida y no tenía ni idea de lo que era eso. Pues nosotros hemos creado un GPT capaz de traducir cualquier texto, sea español de España, español de Perú, de Argentina, de México, a un español común, que sea inteligible por cualquiera de nosotros. Sí, un español neutro, por decirlo de alguna manera. Es decir, nosotros le hemos enseñado que hay un vocabulario en cada país que no otros países tienen por qué entender. Y le hemos enseñado qué alternativas puede utilizar. Y el resultado pues, es este GPT que tiene mucha utilidad. Otro GPT que hemos creado, el lenguaje claro. Para nosotros es una de nuestras prioridades a nivel empresa, garantizar que la gente tenga el derecho a entender. Porque, por ejemplo, a veces, no sé, aquí en España sí, te llega una multa a casa y empiezas a leerla y dices, hostias, ¿pero por qué me han multado? Si es que no entiendo lo que he hecho. O sea, leo y no sé lo que ha pasado. Pues nosotros hemos creado este GPT en el que metemos cualquier texto, por complicado que sea, y automáticamente nos lo traduce a un lenguaje claro y sencillo. Y otro ejemplo. Alternativas. Creo que aquí también. Nosotros cada día hablamos con más anglicismos. Búscame un slot para hacer una call de no sé cuánto, no sé qué. Es terrible. Pues nosotros hemos creado este GPT para acabar con esos anglicismos y transformar todas esas opciones al español. Luego, ChatGPT. Lo conocéis casi todos, no me voy a parar mucho en su definición, pero directamente le pregunto a ChatGPT, ¿quién eres? Soy un modelo de lenguaje de OpenAI entrenado para responder preguntas y conversar sobre una amplia variedad de temas. ¿En qué puedo ayudarte? Y te saca una lista de las cosas que puede hacer y de las que no puede hacer. Por ejemplo, actividades físicas. Como soy un programa de IA, no puedo realizar tareas o interactuar físicamente con el mundo. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué limitaciones tiene ChatGPT? Esto es importante. 3.5, la versión gratuita, que os lo comentaba antes. Por cierto, la versión de pago es bastante barata, son como unos $20. Merece la pena. Porque con una licencia en una redacción podéis trabajar los periodistas que sean necesarios. Limitaciones, pues por ejemplo, OpenAI es completamente opaca en cuanto a los datos que utiliza. No sabemos qué datos hay detrás ni qué datos ha utilizado para entrenarse. ChatGPT prioriza la coherencia y la fluidez por encima de la veracidad. Nunca deis por hecho, nunca deis por veraz un contenido creado por ChatGPT. Siempre contrastarlo, siempre. Y esto es importantísimo y no me voy a cansar de decirlo. Las inteligencias artificiales no pueden no tener supervisión. El paso más importante, de hecho, es nuestra supervisión como periodistas. Nuestro trabajo no acaba al meter una instrucción. Nuestro trabajo acaba cuando comprobamos que lo que nos dice es verdad. Al no contrastar los datos con fuentes externas en tiempo real, con lo que os comentaba, esto es un modelo hermético, no está conectado a Internet, el algoritmo puede desinformar al usuario. Y luego que cuando pedimos a estos modelos grandes cantidades de textos, por ejemplo, que escriba un reportaje o un artículo, existe el riesgo de que copie fragmentos directamente de la base de datos. Esto se llama supercopia. Y esto es peligroso porque podemos incurrir en un plagio sin saberlo.
Y aquí quiero enseñaros varias cosas que yo personalmente utilizo, para las que yo utilizo ChatGPT. Yo le digo: hola, soy periodista especializado en cobertura de información política. ¿En qué consiste mi trabajo? Para cada una de mis ocupaciones, dime en qué puedes ayudarme. Crea una tabla. Y este es el resultado. Ocupación. Investigación. ¿Cómo puedo ayudarte? Proporcionar datos históricos, resúmenes de eventos y biografías. Entrevistas. Sugerir preguntas y proporcionar antecedentes sobre los entrevistados. Análisis de encuestas y estadísticas. Analizar datos estadísticos y generar gráficos y visualizaciones. O sea, aquí ya nos dice, como periodistas, en qué nos puede ayudar. Un ejemplo. Yo le he pedido, como habéis visto antes, de esta forma, ¿vale? ¿En qué consiste mi trabajo? Para cada una de mis ocupaciones, dime en qué puedo ayudar, en qué puedes ayudarme, y crea una tabla. Y yo ahora, cuando me ha contestado eso, le digo: ¿puedes escribirlo de nuevo en 3 puntos clave? Claro, aquí tienes un resumen en 3 puntos clave. Investigación y análisis de información, redacción y edición de contenido, cobertura y verificación de hechos. Los formatos, puede cambiar el formato cuando quiera. Otro ejemplo, como os comentaba antes, hacer un texto que no entendemos nada, claro. En el ámbito de la gestión financiera contemporánea, las instituciones de inversión colectiva representan vehículos de inversión altamente sofisticados que permiten la agregación de capitales, bla, 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 bla. No me he enterado de nada. Traduce. Las instituciones de inversión colectiva son fondos que agrupan dinero de varios inversores para invertirlo en una variedad de activos financieros, como acciones o bonos. De repente se entiende. Resumen de un texto. Esto, para mí, me habría cambiado la vida cuando yo trabajaba en una redacción. Esto lo hice ayer. Me fui al BOE, al Boletín Oficial del Estado, que supongo que aquí tenéis algo similar. Básicamente es la publicación oficial del Gobierno, pues donde queda registrada todas las decisiones gubernamentales que se toman, las votaciones, los nombramientos, etc. Y me descargué un tostón del BOE sobre los nuevos precios del petróleo. Entonces yo solo subo como PDF a ChatGPT y le digo: resume este texto en 5 puntos clave y elabora un gráfico con los nuevos precios del petróleo. Y este es el resultado. Me elabora el gráfico, que por cierto se puede descargar la tabla de Excel y adaptar al diseño de nuestro medio. Aquí tienes un resumen en 5 puntos clave del documento. Nuevos precios. Se han publicado los nuevos precios de venta, bla, bla, bla. Determinación de precios. Los precios máximos de venta al público se determinan sumando la cotización internacional, bla, 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 bla. Y te lo explica de forma sencilla y no tienes que leerte un documento de 15 páginas. Preguntas sobre un documento. Pues lo mismo. Nosotros somos capaces de subir un documento de 200 páginas y preguntarle a ChatGPT algo tan sencillo como una información concreta que queremos encontrar en ese documento. Si no, con el control F no nos es suficiente, subimos el documento a ChatGPT y podemos preguntarle lo que queramos sobre ese documento. Esto a nivel periodismo de investigación, por ejemplo, nos ahorra infinito tiempo. Preparar una entrevista. Esto es un ejemplo real que hice ayer, que es bastante divertido. Le pregunto: ¿sabes quién es Milei? Y me dice: sí. Javier Milei es un economista y político argentino conocido por su estilo controvertido y su postura libertaria. Es miembro de la Cámara de Diputados de Argentina y líder del pueblo La Libertad Avanza. Ha ganado notoriedad por sus fuertes críticas a las políticas económicas intervencionistas, alegando un gobierno limitado, bla, 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 bla. Digo, vale. ¿Eres consciente de que es un personaje controvertido por sus formas y políticas? Sí, soy consciente de que Javier Milei es un personaje controvertido tanto por sus formas como por sus políticas. Sus declaraciones y propuestas económicas han generado debates acalorados en Argentina y en otros lugares donde ha expresado sus opiniones. Su estilo confrontacional, sus ataques directos a opositores y su enfoque radical en la economía de mercado y la reducción del rol del Estado han suscitado tanto apoyos fervientes como críticas vehementes. Sigue. Y entonces le digo yo: a partir de ahora, quiero que respondas como Javier Milei, imitando su forma de hablar y sus ideas. Yo soy un periodista y voy a hacerte una entrevista. ¿Lo has entendido? Perfecto. Estoy listo para responderte como Javier Milei. Adelante con las preguntas, periodista. ¿Se va a disculpar por llamar corrupta a la mujer de Pedro Sánchez, tal y como le ha solicitado el gobierno español? No sé si habéis visto que ha habido un conflicto diplomático tremendo esta semana.
Pero por favor, disculparme por decir la verdad, ni loco. La corrupción es un cáncer que destruye naciones y no voy a quedarme callado cuando la veo. Si el gobierno español quiere que me disculpe, lo que deberían hacer es demostrar que no hay corrupción. Mis palabras no son más que un reflejo de mi compromiso con la transparencia y la justicia. No me van a hacer callar, porque mi lucha es contra los corruptos que arruinan a nuestros pueblos. Sigo. La inflación en Argentina es la más alta del mundo, superior incluso que la de Venezuela. ¿Cree que sus políticas económicas realmente están teniendo algún efecto? Mirá, es un desastre total. La inflación en Argentina es la consecuencia directa de décadas de políticas intervencionistas y un Estado que no para de emitir dinero. Mis políticas aún no han sido implementadas de manera efectiva, porque los mismos de siempre siguen poniendo trabas. Si me dejaran hacer lo que sé que hay que hacer, veríamos una reducción drástica de la inflación. La solución no es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, sino adoptar un enfoque verdaderamente liberal que permita al mercado operar libremente. Pues esto sirve para prepararse entrevistas, sirve para que se te ocurran nuevas preguntas, sirve para, en facultades de periodismo, aprender a hacer entrevistas, sirve para muchas cosas y aparte es muy divertido. Tablas de datos, pues un ejemplo. Le digo, hazme una tabla con el gasto de cada comunidad autónoma española en educación. Fácil. Dice, estos datos son aproximados y pueden variar en función de las políticas y presupuestos anuales. Si necesitas los datos exactos y más actualizados, te recomendaría consultar fuentes oficiales como el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España o los portales de transparencia de cada comunidad autónoma. Más ejemplos. Esto en concreto es Copilot, que es la de Microsoft. ¿Puedes darme las 3 principales noticias de hoy, 20 de mayo, sobre política internacional? Ordénalas por importancia e indícame de qué medio proceden. Y aquí me da una noticia sobre Taiwán, una noticia sobre la República Dominicana, Luis Abinader es reelegido presidente y convoca un nuevo pacto nacional. Y Suecia y Finlandia, 2 puntos, Biden respalda su acceso a la OTAN lo más rápido posible. Y en todas de ellas están las fuentes a los medios. EFE Internacional, la agencia más importante de España, El País y ABC. Es nuestro propio agregador de noticias. Barrido de eventos. Esto también es muy útil. Por ejemplo, puedes pedirle un listado de ferias y eventos nacionales sobre finanzas a los que acudir durante el año 2024. Y te dice el título, la fecha, la ubicación y el enfoque. ¿Para qué más podemos utilizarlo? Para mí ChatGPT es un asistente. Es como tener una persona al lado con la que poder compartir y preguntar y llegar a ideas diferentes. Podemos hacer lluvias de ideas, podemos explicar gráficos que nosotros no entendamos, podemos buscar argumentaciones, podemos hacer anticipación de crisis, tablas de contenidos. Los usos son infinitos. Y aquí viene una de las preguntas. ¿Cómo detectar contenido escrito por modelos de lenguaje? ¿Cómo saber si un artículo ha sido escrito por ChatGPT? Respuesta larga. Hay cosas que se pueden ver. Por ejemplo, utiliza determinadas frases hechas, le gustan mucho las enumeraciones, etc. Esto es la respuesta larga. La corta es que prácticamente es imposible. Cada vez es más perfecto. Y ahora mismo han salido distintas herramientas como GPT-0, que era del propio OpenAI, que duró 6 meses porque reconocieron que no funcionaba. Ahora mismo cada vez es más difícil saber si algo de ChatGPT lo ha hecho ChatGPT o lo ha hecho una persona. Porque arroja tanto falsos positivos como falsos negativos. No hay pruebas fiables de que estas herramientas funcionen a la hora de detectar estos plagios, esta forma de si se ha creado con IA o no. Turing tiene una aplicación académica. Sí, pues lo desconozco porque no sé, supongo que sí. Es que el melón académico es bastante importante ahora mismo. De hecho, yo no soy experto en educación, pero sí que creo que el modelo académico va a tener que cambiar para poder hacer frente a retos como ChatGPT. Porque ahora mismo es verdad que hay muchos estudiantes que utilizan ChatGPT para hacer determinadas redacciones o trabajos. Sí, y ahora mismo pues seguramente el modelo tenga que cambiar a otra cosa, ¿no?
Sí, porque efectivamente tú a ChatGPT puedes decirle, cuando te ha dado ya un texto, puedes decirle escríbeme lo mismo de otra forma y ya está. Sí, es así, o sea, se puede hacer. Sí. Sí, es así. ¿Qué aplicaciones puede tener la inteligencia artificial a la hora de ser reporteros? Pues, por ejemplo, el Consejo Internacional de Periodistas de Investigación, el ICIG, utilizó Machine Learning para identificar el sexo de 340.000 personas afectadas por el uso de dispositivos médicos. Lo hicieron en el marco de una investigación que destapó miles de lesiones que cada año provocan implantes y prótesis defectuosos. Esto, para mí, estas noticias de la semana pasada, es el ejemplo de que la inteligencia artificial es ya para el periodismo de investigación. De los 45 finalistas del premio Pulitzer, 5 utilizaron inteligencia artificial en sus investigaciones periodísticas y 2 de ellos han resultado ganadores. Un ejemplo, Missing in Chicago, del City Bureau y el Invisible Institute. Es un reportaje que expuso fallos sistemáticos en el manejo por parte del Departamento de Policía de Chicago de las investigaciones sobre mujeres negras asesinadas. Ellos utilizaron una herramienta de inteligencia artificial que se llama Judai para analizar el texto de los registros de mala conducta policial, específicamente los tipos de documentos que contenían narrativas, cuenta la directora en una entrevista en Nieman Lab. 200 voluntarios crearon los datos de entrenamiento de la inteligencia artificial etiquetando manualmente los documentos. ¿Cuál fue el resultado? Que gracias a esta investigación periodística se localizaron 54 casos de mala conducta policial. Otro ejemplo. No sé si lo conocéis, para mí es uno de los grandes reportajes de este año. El New York Times entrenó una herramienta de inteligencia artificial que era capaz de, analizando miles de imágenes por satélite, logró encontrar los cráteres dejados por bombas de 2.000 libras de Israel en Gaza. Consiguieron demostrar con estas imágenes por satélite que Israel había lanzado cientos de bombas en el sur de Gaza, que era en concreto una zona que había sido declarada segura para los civiles. Y todo esto lo hizo metiendo imágenes por satélite en un algoritmo de inteligencia artificial. Y esta es una declaración de uno de los reporteros de este reportaje. No utilizamos IA para reemplazar lo que de otro modo se habría hecho manualmente. Usamos IA precisamente porque era el tipo de tarea que habría llevado tanto tiempo realizar manualmente que distraería la atención de otros trabajos de investigación. La IA es capaz de analizar ingentes cantidades de información que a nosotros nos llevarían tiempo. Hay investigaciones periodísticas de hace relativamente pocos años que requirieron el trabajo de centenares, estoy refiriendo a papeles de Panamá, etcétera, de centenares de periodistas de todo el mundo que hoy, con estas herramientas, habrían sido mucho más sencillas. Y este es un ejemplo, lo hablaba ayer con alguno de vosotros, de aquí de Perú. Una investigación que se llama Funes, de un medio que se llama Ojo Público, seguro que lo conocéis vosotros mucho mejor que yo, que crearon un algoritmo capaz de identificar situaciones de riesgo de corrupción en las contrataciones públicas de Perú. Lo crearon el equipo de periodístico de Ojo Público con ese fin, identificar posibles casos de corrupción. ¿Cómo lo hicieron? Pues con una herramienta de inteligencia artificial que lo que hacía era buscar información de 20 indicadores de riesgos. Utilizaron 4 bases de datos, etcétera. ¿Cómo lo hicieron? Pues con un equipo multidisciplinar. Esto para mí es una de las cosas más importantes y una de las conclusiones de esta charla, que es que los periodistas a veces somos un poco herméticos a la hora de trabajar con otros perfiles de redacción. Y con estas herramientas tenemos que empezar a trabajar con equipos multidisciplinares, tenemos que empezar a trabajar con programadores, tenemos que empezar a trabajar con diseñadores de datos, con analistas, porque el trabajo se enriquece muchísimo. Esto es lo que me comentaba, un equipo multidisciplinario. Ellos fueron politólogos, científicos sociales, estadísticos, un equipo in-house de 4 periodistas, un estadístico con formación en programación y 2 programadores expertos en frontend. Tardaron 15 meses en desarrollar
esta investigación y, por supuesto, contaron con financiación de la Alianza Latinoamericana para las Tecnologías Cívicas. Todas estas investigaciones, como todas, requieren dinero y recursos. Distribución de las noticias. La inteligencia artificial también sirve para eso. Los ejemplos más sencillos, los bots de Telegram y Facebook Messenger. Seguro que algunos de vosotros recibís mensajes de Facebook o de Telegram de algunos medios de comunicación. Pero es que podemos ir más allá. Por ejemplo, el Sunday Times ha firmado un acuerdo con la empresa Twipe para la automatización de newsletters personalizadas, lo que os comentaba antes. Un socio de un medio de comunicación tiene un perfil hecho en el que le interesan los temas de cultura, le interesa la política internacional y le interesa la microeconomía. Pues ahora mismo hay herramientas que son capaces de generar newsletters personalizadas para exclusivamente ese usuario. Conclusiones de esta parte. Formación. Los periodistas tenemos que estar entrenados en estas herramientas. Es imprescindible. Ojalá que esta charla os sirva para eso, pero esto está actualizándose todos los días y hay que estar bastante al quite y dedicarle tiempo. Es agotador, consume recursos, pero es importante. Recursos y tecnología, pues lo que os comentaba. Requiere dinero. Todos sabemos los problemas económicos que hay en los medios de comunicación, pero merece la pena dedicar algunos recursos a formar a los periodistas en inteligencia artificial y a tener herramientas y posibilidades de investigar con ella. Y luego el problema ético, ¿no? que tenemos que saber de dónde salen esos datos, etcétera, que hemos hablado antes. Maletín de herramientas. Estas son algunas herramientas que yo personalmente utilizo en mi día a día y que espero que os sean útiles. ChatGPT, la herramienta más conocida. No me voy a parar mucho en esto porque ya hemos visto ejemplos concretos, pero vamos, generación de ideas, redacción y edición, investigación preliminar, entrevistas simuladas, resúmenes de información, traducción de textos. O sea, hemos escrito un reportaje y no hay manera, no nos sale como titular. De hecho, el titular que tenemos pensado tiene 200 caracteres, pero por la línea editorial por el manual de estilo de nuestro medio lo tenemos que dejar en 150 caracteres. ChatGPT nos propone X alternativas para titular que encajan en esos 150 caracteres. Perplexity, un ChatGPT que cita fuentes. Es verdad que esto era una novedad hace unos meses, pero ahora ChatGPT 4.0, que es de pago, y Copilot también citan fuentes. Pero aquí veis un ejemplo concreto. ¿Qué ha pasado con la candidatura de Israel en el Festival de Eurovisión y qué repercusiones políticas ha tenido? Y entonces te dice, la candidatura de Israel en el Festival de Eurovisión ha generado una gran polémica debido a la situación política en el país y su participación en el conflicto bélico con Palestina desde octubre de 2023. Y entonces te pone un numerito y te dice la fuente, de dónde viene esa información. Y tú ahí ya puedes ampliar. DeepL. Para mí es el mejor traductor, tiene una versión gratuita, también tiene una versión de pago y además hace revisión de escritura. Yo lo utilizo por delante de Google Translate. Sí, para mí es mejor. Trint, lo que os comentaba antes. Esto es un ejemplo real de una entrevista que hicimos a un premio Nobel de la Paz, Carlos Umaña. Y como veis aquí, Speaker es capaz de separar pregunta-respuesta. Aquí no lo veis, pero pone el minutado exacto. Puedes desplazarte perfectamente por toda la línea de audio. También puedes meterle vídeos y directamente ver el vídeo según estás transcribiendo la entrevista. Si, por ejemplo, tú copias y pegas una frase concreta de esta transcripción en un Word, te lo copia con el minutado exacto. Es súper útil para editar vídeos y para editar entrevistas. Súper útil. Para mí es la herramienta mágica. O sea, sí, es de pago. No es muy cara, pero es de pago. Es una página web, trint.com creo que se llama. ¿Cuál? Pues no la conozco esa. No la he utilizado nunca, la verdad, no la he utilizado nunca. La verdad es que Trint la empecé a utilizar en el periódico hace como 3 años y tenía bastantes errores porque, por ejemplo,
cuando un entrevistado titubea, dices, bueno, la verdad es que tal, no sé, eso lo transcribe tal cual. Ahora mismo es capaz incluso de quitar esos titubeos, porque reconoce que eso no forma parte de la respuesta. El resultado es muy bueno. Siempre, o sea, esto no es una transcripción definitiva, por favor, siempre tiene que haber edición periodística, siempre. Y insisto, y no me cansaré de decir esto, de verdad, la edición periodística tiene que estar siempre al final, bueno, y durante todo el proceso, siempre. Sí. Las traducciones a través de Trim, las transcripciones a través de Trim recogen también la oralidad del personaje que está hablando. Por ejemplo, en algunas regiones de Perú se utilizan palabras distintas que en otras regiones. ¿Eso también lo recoge? Hay palabras que si son excesivamente complejas o no son muy comunes, puede cometer el error de transcribirla a algo parecido que en realidad no es lo que ha dicho. Por eso siempre es importante revisarlo todo muy bien. Puede cometer ese error, sí. Notion. Para mí también es otra herramienta principal en mi día a día, la llevo en el teléfono. Aquí muchos de vosotros estáis con un blog de notas, tomando notas, como si esto fuese una nota de prensa, ¿no? Tal. Yo ya, por norma general, utilizo el blog de notas del iPhone, pero ya no utilizo el blog de notas, ahora utilizo Notion, que es un blog de notas con inteligencia artificial. ¿Qué cosas podemos pedirle a Notion? Pues, por ejemplo, vosotros estáis tomando notas en plan rápido, con el móvil, herramientas de IA, tal, no sé cuánto, ha dicho que no sé qué tal. Pues tú, en esa misma nota que tienes en el teléfono, activas la herramienta de inteligencia artificial y le dices, pásame estas notas a limpio, crea una tabla con las herramientas y sus usos, etc. Y este blog de notas lo hace. Tú vas a una rueda de prensa del Consejo de Economía y empiezan a dictar los presupuestos, pues tú empiezas como loco a copiar 500 millones, 320, no sé qué, tal. Tú lo tienes todo en tu nota de Notion y le dices, súmame todas estas cifras para calcular un presupuesto total, etc. Puedes pedirle lo que quieras sobre tus notas. Y esto es una página web, por cierto. Es una página web y tiene página web, aplicación para desktop y aplicación para smartphone. Y está todo conectado, por supuesto. Journo. Esta no la he utilizado todavía, es beta, es española, pero es muy interesante porque lo que hace es, a través de un audio, por ejemplo, vamos a una rueda de prensa, grabamos una rueda de prensa de 30 minutos y a través de un audio es capaz de crear una noticia declarativa con ese audio. No es que transcriba el audio, sino que ya directamente redacta una noticia con las declaraciones de ese audio. Por supuesto, requiere edición y siempre una noticia declarativa, pues siempre vamos a tener que meterle contexto y siempre vamos a tenerle que meter más cosas, pero ya nos aligera muchísimo el trabajo. Y por último, los grandes dilemas, y ya voy acabando, pues que como os comentaba, todo este debate ético, ¿no? Y deontológico. ¿Con qué criterios se han desarrollado los algoritmos con los que trabajamos? ¿Cuáles son los conjuntos de datos con los que han sido entrenados? ¿Están sesgados? ¿Son compatibles con los ideales de dignidad humana, derechos, libertades, diversidad cultural? Hay muchos desafíos éticos que están sobre la mesa. Y para que os hagáis un ejemplo, la semana pasada el New York Times publicó sus principios éticos del uso de la inteligencia artificial en la redacción. Perdón. Para mí son unos principios súper sencillos y de mínimos, la verdad, pero pueden servir como guía, que es que la IA es una herramienta de servicio. El Times será más accesible para más gente gracias a funciones como los artículos con voz digital, las traducciones a otros idiomas y los usos de la IA generativa que aún no hemos descubierto. No vemos la tecnología como una solución mágica, sino como una poderosa herramienta que puede ponerse al servicio de nuestra misión. Siempre con supervisión humana. Esto es lo que no me canso de repetir. La IA generativa puede ayudarnos a veces en algunas partes de nuestro proceso, pero el trabajo siempre debe ser gestionado por los periodistas y rendir cuentas ante ellos. Siempre somos responsables de lo que informamos, independientemente de cómo se elabore el reportaje. Y luego con transparencia y ética. Debemos informar a los lectores de cómo se creó nuestro trabajo y si hacemos uso de inteligencia artificial, explicar cómo mitigamos los riesgos con la parcialidad o la inexactitud con supervisión humana.
Preguntas. ¿Es obligatorio declarar que algo ha sido creado con IA? No es obligatorio. No existe una ley que diga que tienes que has utilizado inteligencia artificial. ¿Es recomendable? Sí. Yo personalmente lo diría siempre que utilicemos inteligencia artificial como periodistas. Siempre. Y no es que sea un valor añadido, es que es un ejercicio de honestidad con nuestros lectores y lectoras. ¿Dónde acaba mi información cuando hablo con un sistema de IA? Pues es lo que os comentaba antes. Sistemas abiertos, como el ChatGPT de pago, nunca metáis información personal. No se os ocurra meter datos económicos vuestros, no se os ocurra meter direcciones de correos electrónicos porque no sabemos a dónde van. ¿De quiénes son las imágenes creadas con inteligencia artificial? Otra vez, no hay una legislación que llega a una conclusión, pero sí que hay un acuerdo bastante general de que los derechos de algo creado con inteligencia artificial son de la persona que ha utilizado el prompt, es decir, la instrucción. Si yo he utilizado un texto para crear esta imagen de un bombero con una alpaca en un paisaje no sé cuánto, en teoría el autor de esta imagen soy yo. También depende de las herramientas. Cada herramienta tiene su pie de página, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Hay herramientas que tienen peculiaridades. El dilema de los contenidos de entrenamiento. Supongo que conocéis esta noticia. En diciembre de 2023, el New York Times demandó a OpenAI y a Microsoft por los derechos de autor de sus artículos. Básicamente OpenAI cogía todo lo que pillaba por medio para entrenar a ChatGPT y también artículos de medios de comunicación. ¿Qué pasa? Pues que The New York Times dijo, oye, estás utilizando mi trabajo, el trabajo de mis periodistas, para crear tu herramienta de inteligencia artificial y yo no estoy viendo un duro. Entonces, pues tiene implicaciones, ¿no? ¿Cuál es la posible solución? Pactar. Recientemente, el mes pasado, OpenAI ha firmado un acuerdo con Prisa y con Le Monde que permite pues que ChatGPT pueda utilizar los artículos de estos grupos de comunicación. Hizo una nueva alianza, que esto es de Prisa 2024, una nota de prensa, una nueva alianza que permite a los usuarios de ChatGPT interactuar con los contenidos de actualidad del país, 5 días, As y el Huffington Post. No solo enriquecerá la experiencia del lector, sino que contribuirá a mejorar la formación de los modelos de IA. Según OpenAI, se trata de un paso clave en su compromiso con la mejora del periodismo. Estos acuerdos son bastante opacos, hay rumores y tal, pero básicamente lo que hace OpenAI es pagar a los medios de comunicación para que les dejen utilizar sus artículos y a cambio también se les da un papel más principal en los resultados de ChatGPT, por ejemplo. Es decir, ChatGPT lo que hará será potenciar que artículos de estos medios de comunicación se sitúen como fuente de información a la hora de sus resultados y, en general, siempre los linkará, ¿vale? Ofrecerá la fuente oficial a los lectores. ¿La IA está sesgada? Sí, mucho. Lo que os comentaba antes, hay sesgos de género, sesgos de edad, sesgos raciales, sesgos de representatividad. La inteligencia artificial, los datos están alimentados por nosotros y nosotros tenemos muchísimos sesgos y esto es bastante peligroso. Es uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial también ahora mismo. La pregunta del millón, ¿la inteligencia artificial me va a reemplazar? No, no va a reemplazar, pero sí que va a mover muchas cosas. La IA no reemplaza personas, pero sí que reemplaza tareas. La IA va a hacer que nosotros dejemos de hacer tareas repetitivas para centrar nuestro trabajo en otras cosas realmente importantes. Pero los periodistas no vamos a desaparecer. Y un ejemplo a nivel legislativo, que es la aprobación en la Unión Europea de la primera ley de inteligencia artificial, que entró en vigor el pasado mes de enero, pero su entrada en vigor es paulatina, estará plenamente en marcha en 2026. Regula los usos y no las tecnologías y establece esta pirámide para consignar pues, qué sistemas son inaceptables y el riesgo, ¿no?
la inteligencia artificial generativa, que es la que estamos aquí hablando, se considera que tiene un riesgo limitado, no es alto riesgo. El riesgo inaceptable, por ejemplo, es la vigilancia biométrica, el uso policial predictivo, detección facial de emociones o la puntuación social de personas. Todo esto ya pasa. De hecho, os recomiendo un libro de una periodista española que se llama Marta Peirano, El enemigo conoce el sistema, de la editorial Debate, muy interesante, que habla sobre cómo China utiliza la inteligencia artificial para todas estas cosas. ¿Y qué hace esta ley? Es que es una ley, ya os digo que de momento pues es de mínimos, pues lo que hace es pedir a los sistemas de IA transparencia. Tienen que declarar, si quieren operar en Europa, con qué conjuntos de texto e imágenes han entrenado. ¿Y esto qué supone? Pues que, por ejemplo, si OpenAI publica la lista de datos que ha utilizado para entrenarse y vemos que yo como periodista que he escrito un libro ha utilizado mi libro para entrenarse, soy capaz de verlo en esa lista y denunciar yo mismo a OpenAI porque lo ha utilizado sin mi permiso y sin tener que ir directamente a la Unión Europea. Riesgos, pues los que ya os imagináis. El uso acrítico, que la gente utilice ChatGPT sin contrastar la información. La canibalización, pues porque es muy fácil elaborar contenidos de mala calidad. El estilo, pues que el estilo de muchos artículos de ChatGPT de ChatGPT es lamentable. Y al final despersonaliza completamente el estilo, tanto del estilo personal periodístico como el de los medios. Y luego el contenido basura, pues que hay muchos contenidos creados con ChatGPT que aportan cero valor. La conclusión, y para mí la principal, os lo comentaba al principio de esta charla, que es que las vanguardias no matarán al periodismo, pero que sí que lo van a modificar. Que no podemos vivir de espaldas a estas innovaciones tecnológicas, porque ya están aquí. Y que el periodismo no va a morir, no vamos a dejar de escribir, no nos van a dejar nuestra silla vacía en la redacción, pero sí que las cosas van a cambiar. Y igual que están cambiando en otros sectores, también van a cambiar en el periodismo. Pero nuestro trabajo va a seguir siendo tremendamente importante, incluso más. Espero que os haya servido para algo. Muchísimas gracias y si tenéis cualquier pregunta, pues... Muchísimas gracias, Álvaro, por una excelente presentación. Damos paso entonces a las preguntas. 1, 2, 3, Edwin, y 4, Jackie. Hola, soy Magno Collazo, soy autogestionario. Que muy interesante tu conferencia. Quisiera saber si en tu medio, dentro del gobierno corporativo, se ha incluido en el directorio un órgano de fact-checking como una buena práctica para poder controlar, obviamente, las aplicaciones de inteligencia artificial, y si han también innovado con políticas de auditoría ética de los algoritmos que están utilizando previamente a la realización de las herramientas que has explicado, ¿no? Es que... sí. Bueno, eso lo está haciendo Gemma Jaldó en España, AlgoRights, que es una práctica, ¿no?, de auditoría para depurar data sucias, ¿no?, estructurada, eliminar sesgos, ¿no?, de género, estudios de impacto, ¿no?, para salvaguardar derechos humanos. Y si el periodismo obviamente lo está también tomando en cuenta antes de lanzar una herramienta de inteligencia artificial. Otra, ¿qué porcentaje de las noticias de tu medio digital están lanzándose con inteligencia artificial? ¿Cuál es la tendencia? Si va a haber un sesgo de automatización, porque puede perderse también el estilo periodístico, ¿no?, del periodismo, de los estilos de los periodistas que tenían una escritura con una empatía determinada y que yo lo podía leer en la mañana, y que obviamente de repente la inteligencia artificial va a desaparecer eso y vamos a entrar a un proceso ya de automatización o sesgo de automatización, ¿no?, con el riesgo de una supervisión atenuada. Y si existe un riesgo de lanzar noticias por la competencia también, y atenuar o mitigar la supervisión
para priorizar más el negocio y no salvaguardar obviamente derechos? Pues muchas gracias por las preguntas. Para empezar, yo ahora mismo no trabajo en un medio de comunicación, trabajo en una agencia de comunicación, no hacemos esa redacción de artículos como tal. Nosotros internamente sí que tenemos ciertos procesos de auditoría sobre estos procesos. A nivel medios de comunicación, creo que todavía no hemos llegado a ese paso. Sobre el porcentaje de noticias de inteligencia artificial que se están redactando en medios, no hay datos. La gente es muy opaca, por supuesto. Se está aprobando. ¿Hay riesgo de automatización de ciertos contenidos? Lo hay. Sobre todo de contenidos soft y contenidos más basura. La típica noticia de 10 sitios a los que ir de vacaciones en verano, no sé qué. Hay riesgo de que muchos de esos contenidos que generan cierto tráfico se automaticen y seguramente ya esté pasando. Y sobre la supervisión, pues esto es un problema porque que va más allá de la inteligencia artificial, y es que los modelos de negocio son complejos. Supongo que aquí también, en España, modelos de negocio que, más allá de apostar por un periodismo de calidad basado en socios, se basan en modelos de publicidad basados en clics, y esto hace pues que trabajemos en volumen en lugar de en calidad. Cuando trabajamos en volumen en lugar de en calidad, la supervisión pues es menor. Entonces sí que existe ese riesgo. ¿Les parece si agrupamos 3, 4 preguntas y después vamos respondiendo? Sí. Buenos días. Ayer cometí el error de no presentarme. Jorge García, Dialogando TV desde Cajamarca. Me ha parecido interesante la creación, a ver si lo he entendido bien. Ustedes han creado una inteligencia artificial, por eso te consulté, para las diferentes inflexiones, para crear un español neutro, ¿correcto? Mi pregunta es, ¿se puede acceder a esta IA? Y segundo, ¿cómo han hecho o cómo están haciendo para entrenar esta inteligencia artificial, sobre todo con las inflexiones y las diferentes frases, ¿no? De las implicaciones que tienen en el idioma español? Porque, por ejemplo, en la cuestión, por decir, lo más mundano que puede haber, en cuestión de juegos, por decir, juegos online, traducen a español, traducen a inglés, traducen a croata, a italiano, a francés, pero muchos no se meten a traducir al español. ¿Por qué? Un ejemplo clásico, en España, joder tío, es como decir acá, oye hombre, ¿no es cierto? Y por decir, para nosotros los peruanos decir, por ejemplo, ese es un boludo, normal, pero para un argentino es un insulto de primera línea. Entonces, ¿cómo han hecho para manejar, para humanizar esta situación? Y repito, si se puede acceder o es una IA de forma exclusiva que han creado para ustedes. Gracias. Perdón, sí. Hola, ¿cómo estás? Milagros Salazar de Convoca. Algunas preguntas. Se ha mencionado a lo largo de tu charla la importancia de entrenar una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Como nos lo has mostrado, por ejemplo, con este caso del español global, ¿no? ¿Qué recomendaciones harías tú desde tu experiencia en el entrenamiento de herramientas de inteligencia artificial para las salas de redacción, ¿no? Yo provengo de un medio de comunicación dedicado a la investigación periodística, donde tenemos equipos que no son tan grandes y no son eso, es un medio independiente, ¿no? Y tú recomendarías tener a un periodista enfocado en ello, o que sea más bien transversal, que todos puedan involucrarse en el entrenamiento de las herramientas. ¿Por dónde tú recomendarías comenzar? ¿Cuáles son esos hábitos que deberíamos de tomar en cuenta, sobre todo en salas de redacción pequeñas? Lo segundo tiene que ver con la identificación de herramientas de inteligencia artificial para la colaboración periodística. Sobre todo, estamos haciendo investigaciones, digamos, en diversos países, regiones, ¿no? A nivel global. Mencionabas el caso del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ellos tienen una herramienta que se llama el Data Share o Data Share, que lo que hace es que los periodistas podamos subir
los documentos a esta plataforma y poder hacer búsquedas inteligentes a partir de palabras claves. El reto con los documentos es que pueden estar en diversos formatos. Ya sabes que todo lo que tiene que ver con el formato imagen es más complicado. En PDF depende del formato de PDF, en fin. Entonces, en la investigación periodística, un gran desafío siempre es cómo integras una plataforma segura, que es el otro aspecto, la seguridad, ¿no? Por ejemplo, Pinpoint, que puedes, te mencionaban hace un momento, es una herramienta, claro, donde tú puedes subir los documentos, pero ¿hasta qué punto? Subir documentos confidenciales. Digamos, tú puedes subir estos documentos confidenciales, ¿no? Porque el tema de la seguridad es muy importante, porque esos documentos te dan las fuentes y no lo puedes tú compartir así nomás, ¿no? Una herramienta, sí, el tema de la seguridad, que nos recomiendas. Y lo otro era el caso de los formatos de audio, ¿no? Mencionabas el caso de Trin, muy interesante para desgravar, pero en el periodismo de investigación muchas veces el tema es, de hecho eso ayuda muchísimo porque vas a ahorrar tiempo. De mi experiencia en los últimos 10 años, usando diversas herramientas, donde menos se ha avanzado es justamente en lo que son formatos audios, para poder que sea una herramienta que tú digas, pues tengo un porcentaje alto, ¿no? Digamos que de confiabilidad, ¿no? Que no tenga tantos errores a la hora de las transcripciones. Mencionabas que en el caso de Trin, muy bueno. Si tienes otros ejemplos también para audio. Y te voy a contar un caso muy específico que creo que acá los peruanos podemos recordar, que es este caso, ¿se acuerdan de los audios que se filtraron? Hola Nacho, que se filtraron, ¿no? De todos los jueces, de todo el tema, ¿no? de corrupción que hubo acá. Claro, el caso de los cuellos blancos. Y ahí el tema, claro, es la identificación de voces. Tuvimos que unirnos varios medios de comunicación para identificar de quién podría ser esta voz, ¿no? Y bueno, con el contexto también deducir, pero también porque es filtración. ¿Cómo haces en el caso de filtraciones, ¿no? Que ya no es transcribir porque hay pasos previos a ello, ¿no? Es identificar, digamos, que ese audio sea confiable, identificar la voz, ¿no? Son varias cosas. De hecho, hay cosas que va a tener que ser el periodista solamente que lo pueda hacer, como bien mencionas, y no somos reemplazables aún, por fortuna, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia. Sin embargo, sí me gustaría que puedas compartir algunas recomendaciones sobre el uso de herramientas de IA para el formato audio. Gracias. Gracias, buenos días. Yo soy Jacqueline Fox, gracias por la presentación. Mi pregunta es acerca de los sesgos, porque en la parte final mencionó que todas estas herramientas tienen sesgo de género, edad, representación, pero un sesgo no mencionado fue sesgo ideológico, y quisiera saber si existe, porque no estaba escrito, porque, por ejemplo, cuando presentó esta simulación con Milei, en la bio, por ejemplo, o en la ficha de las características de Milei, no estuvo la palabra ultraderecha, por ejemplo, ¿no? Y en Copilot, en el resumen de noticias de política internacional, no estaba que 3 o 4 países europeos van a reconocer a Palestina como Estado, ¿no? Y eso es muy importante y no estaba entre las 3 noticias elegidas de las principales. Gracias. ¿Listo? Bueno, intento responder a todo, que me he ido apuntando cositas. Sobre el GPT de Español Global, creo que sí que es accesible. No sé hasta qué punto es accesible para todo el mundo. Desde luego, nuestros clientes sí que tienen acceso a él. Y es una herramienta que estamos trabajando constantemente. No es una herramienta terminada. ¿Cómo se entrenan este tipo de herramientas? Lo que os comentaba siempre, con ingentes cantidades de información, con libros escritos en español de autores peruanos, con libros escritos en castellano de España. Cuanta más información le demos, siempre el resultado va a ser mejor. Eso sobre el entrenamiento de este tipo de herramientas.
Recomendaciones del entrenamiento en las redacciones. Sí, me preguntabas sobre cómo empezar a entrenar a los periodistas en una redacción, si hacerlo de manera individual, si poner un perfil concreto para aprender a utilizar estas herramientas o hacerlo de manera transversal. Pues hombre, lo ideal es hacerlo de manera transversal. El trabajo en equipo siempre es mejor. Lo que no aprende uno lo va a aprender el otro. Y tienen multitud de usos y en concreto los GPTs son bastante fáciles de programar. Podéis buscar tutoriales en YouTube. Por ejemplo, se me ocurre, hablando ahora, pensando rápido, podemos crear un GPT que sea capaz de detectar posibles delitos. Es decir, podemos alimentarlo con el Código Penal de nuestro país, podemos alimentarlo con sentencias del Tribunal Supremo y en base a cómo alimentamos ese GPT podemos hacerle preguntas concretas. Una persona ha cometido, ha robado X millones de dólares, tal, no sé, poner una casuística concreta. Con el Código Penal y con la jurisprudencia que tienes a tu disposición, ¿crees que puede haber una posibilidad de delito aquí? Pues te puede directamente responder. De hecho, hay GPTs creados exclusivamente para temas judiciales. Son horas, sí. Nosotros, dentro de Prodigioso Volcán, tenemos un equipo de inteligencia artificial. Es un equipo que está muy especializado en inteligencia artificial. Yo no soy parte de ese equipo de inteligencia artificial. No soy el que más sabe de inteligencia artificial de mi empresa. Pero todo el conocimiento que vamos creando entre los distintos líderes de equipos, pues en mi caso soy el responsable de contenidos, entre los responsables del área de diseño, los responsables del área de vídeo, los responsables del área de transformación, todo ese conocimiento siempre intentamos que caiga hacia abajo y que permee a nuestros equipos. Porque al final esa es la clave. Nosotros hacemos un cribado, investigamos, etcétera, pero todo ese trabajo tiene que caer hacia abajo. Y de hecho muchas de las cosas que hacemos es hacemos pilotos para probar, para que directamente nuestra gente investigue. En plan de, tienes este proyecto, piensa a ver si la inteligencia artificial puede facilitarte tu trabajo, cuentas los resultados. Mi recomendación personal, que haya un perfil especializado, pero que no sea para nada estanco. Que no sea que el resto de la redacción no esté totalmente apartada de eso. Porque si no, el resultado va a ser una persona que sepa mucho, que luego se va a tirar de los pelos para intentar explicar al resto. No tiene que ser así. Toda la redacción, independientemente de la edad, de las secciones, tiene que estar un poquito puesta en este tema. Sobre el tema de la seguridad me parece súper interesante. Aquí os comentaba la diferencia entre modelos herméticos y modelos abiertos. Los modelos herméticos son modelos cerrados. Claro, yo estoy hablando de herramientas de inteligencia artificial muy accesibles por todo el mundo. Luego, el consorcio de periodistas me comentabas que tiene esta herramienta, Data Search, que yo no conocía en concreto, que entiendo que es una herramienta cerrada exclusivamente para vosotros. Siempre hay un riesgo pues, de que se hackee determinada base de datos, etcétera. Eso siempre está ahí. Pero mientras sea un modelo hermético, que vosotros subáis datos, no tendría que suponer un peligro. Eso sí, si subís ese documento de Excel con 600 transferencias entre una cuenta bancaria y otra a ChatGPT, la seguridad desaparece por completo. O sea, eso es así. Entonces, cuando hablamos de investigaciones periodísticas, siempre hay que crear modelos de inteligencia artificial mucho más complejos que a lo mejor no podemos, yo ni tú podemos crear un GPT que se dedique exclusivamente a eso, sino que tenemos que contar ya con perfiles de programación y expertos en ese tema. Pero sí, y ya no solo a nivel de investigación, insisto mucho en esto, no se os ocurra subir a ChatGPT de pago ni vuestro correo electrónico, ni datos bancarios, porque no sabemos a dónde va. Esto en cuanto a la seguridad. Sobre el tema del audio, también súper interesante. Hay un estudio, no recuerdo ahora, perdonad que no lo cite porque no recuerdo exactamente de quién era el estudio, que decía que era
prácticamente imposible diferenciar una voz creada por inteligencia artificial de una voz real. Prácticamente imposible. Sí que podemos entrenar algoritmos para que identifiquen lo que comentabas. Un caso, de hecho creo que lo hablaba ayer con compañeras tuyas, tenemos 500 audios, podríamos entrenar a un algoritmo que sea capaz de identificar, oye, de estos 500 audios, estos 15 son de la misma persona. Y si nosotros también le diésemos información externa, es decir, le damos ruedas de prensa de todos los miembros del Congreso, sería capaz de unir esa voz de un miembro del Congreso con esas 15 audios de la misma persona. Sería capaz de hacerlo. No sabría, o sea, no te va a decir el nombre y los apellidos, pero haría esa correlación. Y luego sobre los sesgos, que me preguntabas tú, sobre los sesgos ideológicos, esto es súper interesante. ChatGPT se moja poco a nivel ideológico. Se moja poco. Pero todas las inteligencias artificiales tienen muchísimos sesgos ideológicos. Os pongo un ejemplo de un proyecto que hicimos nosotros también en una exposición de fake news en Fundación Telefónica en Madrid, que utilizamos un ejemplo que se utiliza en algunos aeropuertos, en el que básicamente una cámara de seguridad, tú te pones además era una exposición interactiva, entonces tú llegabas a una pantalla, una cámara te apuntaba y salía tu cara. Entonces comparaba los rasgos de tu cara, de tu pelo, de tu ropa, con su base de datos y establecía el potencial riesgo que podría suponer. Yo recuerdo que a mí me calificó como posible anarquista. Sí, no, era posible anarquista y no me acuerdo qué otra cosa más. Por mis rasgos faciales. Claro, esto en un aeropuerto, pues quién pasa a una aduana, quién no pasa a una aduana, ¿no? Es tremendo la implicación que puede tener esto. Estas inteligencias artificiales están creadas por personas y esas personas pueden ser machistas, pueden ser racistas, pueden ser xenófobas, ultraderechistas y ese riesgo está. Y por supuesto. No sé si tenéis alguna pregunta más. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que hayáis aprendido algo. Muchísimas gracias y pasamos a un coffee break por unos minutos. Pasamos a la siguiente mesa.